Muchas gracias. Muchas gracias a la presencia de todos ustedes. Y bueno, la verdad es que cambió un poco el título levemente y el nombre actual es Pensando el territorio más allá de los límites estatales, una cartografía sobre lugares dadas por la conexión entre vivos y muertos. Solamente un detalle. Bueno, pensando un poco el tema del territorio, partiendo que no es mi tema de investigación propiamente tal, pero yendo un poco a la raíz de este concepto, lo que podemos decir, así como ya mencionó Laura al comienzo en su ponencia, es esta idea de que el territorio muchas veces pensado como una unidad discreta o una unidad jurídica. Y claramente es porque el concepto de territorio ha tenido justamente su origen en esa idea, en un origen político. O sea, podemos rastrear esto desde el derecho romano para adelante, ¿no? Pasando también por el Estado moderno. Y ahí junto a eso se han añadido cosas como, por ejemplo, ideas como de derechos de autoridad jurisdiccional anclado a un dominio geográfico. Al mismo tiempo, junto con esa idea, se han añadido cosas como derechos de propiedad o derechos políticos propiamente tal, que son más inclusivos o menos inclusivos dependiendo de la situación. En el caso de las comunidades indígenas y en el caso, por ejemplo, de la ley indígena de la OIT, lo que se intenta hacer es que estos derechos políticos también sean más inclusivos aún, ¿no? Pero siempre bajo la idea del mismo modelo. Una idea en el que, en el fondo, hay una comunidad en el que los derechos se ejercen sobre un dominio geográfico. Sin embargo, y quiero hacer una especificación respecto a este tema, el corpus teórico, político y sociológico, incluso económico, de las investigaciones actuales en ciencias políticas sobre territorio, están considerando ideas no estatales de territorio. Y incluso es bien interesante porque dice, existen muchas posibilidades diferentes entre personas, tierra y Estado, y por consecuencia diferentes ideas para que este territorio sea utilizado, lo que sugiere diferentes concepciones de detentores de derecho territorial y raigambre territorial, y así sucesivamente, con la principal división entre teorías estatales y no estatales de detentores de derecho territorial. Esta idea que ya está comenzando a tener luces dentro de la ciencia política, los antropólogos, como dijo Laura en esa práctica de trabajar con comunidades nativas o comunidades indígenas, de estar día a día en las comunidades indígenas, ya hicieron algunas observaciones al respecto. Y las primeras investigaciones que dataron un poco de cómo pensar el territorio un poco más allá de esta idea de la ley, ¿no? Vienen de la década de los 90 y de los 2000, en donde se hacían ya estas distinciones entre, por ejemplo, entre tierra mítica y tierra legal. Entonces, para entrar ya a mi ponencia, yo lo que voy a hacer es hablar sobre el territorio no desde el ámbito jurídico, voy a hablar más bien desde la idea de una práctica del día a día. Y para ello voy a hablar de esta conexión entre vivos y muertos a partir de una idea que ya también fue mencionada sobre la idea relacional que la gente indígena, los nativos, tienen con su ambiente. Y para ello me voy a centrar básicamente en la idea de la relación entre vivos y muertos. Pero antes de comenzar con los ejemplos etnográficos, voy a mencionar dos ideas para tener en cuenta. Primero, que el territorio es mucho más que esta área geográfica, a la luz de las investigaciones de la antropología, y porque no se ven, no es posible concebir apenas la idea de los elementos que están dentro de un dominio geográfico como objetos y sujetos, simplemente. Y por otro lado, ya entrando al detalle de mi investigación, o parte de mi investigación, es que para conocer el territorio desde un punto de vista nativo, si es que se puede llamar de esa manera,
hay que considerar algunas cosas, algunos datos que son probablemente tales que surgen en la práctica del día a día. Y para ello yo me voy a concentrar tanto en dos acciones básicamente, que por un lado el movimiento o el caminar, o sea, puri, la palabra en quechua, y también retomar el aliento o descansar, que es samay. A partir de esos dos movimientos, de caminar y de descansar en los lugares, es que se van generando los espacios que en el fondo permanecen en la memoria de los pueblos nativos. Entonces, voy a entrar un poco más o menos cómo es que es posible conocer el territorio, no ya a partir de mapas, no a partir de límites dados por puntos geográficos, sino que a través del mismo cuerpo, que justamente son estas acciones de caminar y descansar en los lugares que van generando esta configuración territorial. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar ya bastante tiempo en la comunidad nativa de Panjuy, hay comunero aquí presente, y en muchas ocasiones tuve la oportunidad de caminar junto a ellos desde el pueblo, desde el centro poblado, hacia las chacras, y entre las chacras de vecinos y también las purmas. Y mientras observaba y acompañaba el caminar de ellos, observé varias cosas bien interesantes de cómo en el fondo fenomenológicamente se va experimentando este caminar. Por ejemplo, voy a contar las veces que acompañé mucho a un amigo mío que es Wilmer Pasavi, que es un chacrero, y que las veces que él emprende sus viajes desde Panjuy hacia la chacra, él va junto a sus perros y su caballo, caminando un paso muy lento y atento a muchas cosas que van surgiendo en el camino. Por ejemplo, me tocó una vez ver cómo es que él, a partir del modo en que las abejas ronzapas se comportaban en cierta parte del camino, él ya sabía lo que iba a ocurrir durante el día, o sea, si iba a ser invierno o iba a ser verano. Asimismo, durante el camino, mientras él va en dirección a la chacra, él atentamente también va generando, cuando se va aproximando a algún tambo de algún vecino o de algún familiar, él manda algún tipo de sonido a través de un silbido o alguna palabra, alguna onomatopeya. Con eso, él da muestra de que él está caminando por el lugar y también da muestra de cómo las personas también están ya en sus tambos comenzando sus actividades diarias en la chacra. Eso por un lado. Por otro lado, sobre el tema del caminar, este conocer del caminar, no solamente se da a través de estas acciones, porque el caminar, como dice una antropóloga que trabajó con los quichuas del Pastaza, no son simplemente un acto de cómo podemos caminar desatentamente como lo hacemos en las ciudades, ¿no? Sino que durante ese transcurso pueden ocurrir cosas inesperadas. Por ejemplo, cuando alguien va a cazar y hubo un animal que caza, como por ejemplo puede ser un zorro, y se esconde dentro de la copa de una chapaja, puede quedar la duda si es que ese animal fue efectivamente un zorro o puede haber sido supay, porque puede engañar y puede engañar a la persona que está cazando. Entonces, dentro del mismo proceso de cazar, de caminar para cazar, conseguir un alimento, también se encuentran momentos en que la persona no sabe con qué está lidiando en ese momento. Ahí, por ejemplo, me tocó, mientras cenaba junto al abuelo Francisco y Wilmer, contaron esta historia del zorro, y ahí el abuelo dice, fue supay, y ahí Wilmer dice, no, efectivamente fue un zorro. Con esto quiero decir que durante el proceso de caminar, ¿no? y en el fondo descansar, la gente nativa va conociendo sus lugares. Y ya una vez hablando un poco de esta forma de conocer los lugares, quiero dar paso a la manera en que la gente va
cuando van a Mina de Sal, se encuentran con los muertos, los parientes muertos, en el Guairapurina, que es el lugar donde suelen descansar después de un tiempo de caminata para llegar a la mina, ¿no? Y ahí, en ese lugar, usualmente que es conocido en la lengua como el Camino del Viento, es un encuentro en que las personas se encuentran con los antiguos a través del muscui, que es el acto de soñar. Y es interesante este fenómeno porque durante ese momento del acto de soñar es cuando las personas, en el fondo los relatos cuentan que van a conocer los lugares donde los parientes muertos viven y donde se desarrollan fiestas y también se comparte con ellos. O sea, en el fondo hay visitas a otros yactas, a otros pueblos. Y eso porque en el fondo hay que considerar esta idea como de que el caminar incluye este componente de lo inesperado, ¿no? Que en el fondo, no sé, además de los muertos, también cuando caminas por el monte te puedes encontrar con diferentes sopas, el chuyachaki, ¿no? Incluso te puedes encontrar con el tunche. Y es bien interesante este fenómeno del caminar y el descansar, porque justamente el descansar en estos lugares es que permite crear memoria, de cierta manera, y conocimiento de los lugares que en el fondo se está transitando. Sin esta dualidad, en el fondo, o esta dupla acción, doble acción de caminar y descansar, sería imposible crear en lugares específicos donde la gente podría desarrollar conocimiento de los lugares ancestrales por los que sus abuelos ya han transitado antiguamente. Y bueno, eso por un lado, de cómo los vivos pueden visitar a los muertos en ciertos lugares, en ciertos hitos topográficos. Por otro lado, no solamente los vivos pueden visitar a los muertos, sino que los muertos también pueden visitar a los vivos. Y esta también es una idea un poco para poder pensar cómo es que en el fondo no solamente depende de lo humano, sino que también de los extrahumanos, por decirlo así, y que en el fondo pueden configurar un tipo de territorio que no solamente tiene que ver con esta idea un poco geográfica, ¿no? Propiamente tal. Y la manera en que los muertos pueden visitar a los vivos es básicamente, yo tengo apuntados algunas aquí, no sé cómo estoy de tiempo. 3 minutos. Ya. Hay dos maneras que en el fondo se pueden, por lo menos tengo yo apuntadas, que por un lado puede ser a través de la vía onírica, o sea, a través de los sueños, de cómo los parientes muertos se nos visitan a nosotros a través de los sueños y nos cuentan cosas que queremos saber, por un lado, y por otro lado, también dentro de las interacciones físicas, o en el fondo presenciales y cotidianas, también se puede encontrar con los muertos, pero ya no en forma del pariente que te viene a visitar, sino que a través de un muerto genérico, que en el fondo a ese muerto ya no existe una memoria social, y que este es justamente el tunche, que es muchas veces descrito como un alma errante y que en el fondo es necesario como mantener cierta distancia y prevenirse a él, porque este tipo de muerto, a diferencia del otro con el cual tú compartes ciertas situaciones, compartes, incluso puedes compartir en sueños, puedes compartir una chicha, etcétera. Con las almas errantes, en el fondo se activa otro componente que ya es la predación. O sea, en el fondo los muertos te jalan a los vivos hacia el mundo de los muertos, que sería otro tipo de muerte.
Y bueno, para terminar un poco, cerrar un poco esta idea de la manera de cómo se pueden generar estas diferentes maneras de visitar los vivos y los muertos, encontramos también la época de noviembre, desde octubre la verdad. Desde octubre hasta principios de noviembre la práctica o la festividad de los muertos, que tiene que ver con el Día de los Difuntos. Y ahí en pocos lugares actualmente se está desarrollando esa festividad que es conocida como la tolentón o la tolentoneada, y que en el fondo se desarrolla en el último periodo del mes de octubre, comenzando noviembre. Sin embargo, para pensar esa festividad, la verdad hay que contar días antes o un mes de invierno asociado a noviembre, porque con la caída de los truenos y las lluvias, es posible, he escuchado muchas veces a amigos míos y anfitriones diciendo que junto con la caída de los truenos caen también los difuntos, y vienen los difuntos a visitar a los vivos en ese tiempo. Y bueno, contar un poco de cómo es en el fondo funciona esta tolentoneada, ¿no? Es bien interesante porque ahí los tolentón, cuando bailan un cierto tipo de música, en estos momentos no recuerdo, tal vez igual que Jorge después me puede ayudar con eso. Lo interesante es que junto con la danza, los jóvenes suelen en el fondo molestar un poco a los muertos. Y actualmente los jóvenes simplemente gritan, por lo menos en San Miguel, no sé cómo será en otros sectores de la región, pero en San Miguel de Río Mayo actualmente los jóvenes simplemente le gritan tolentón. Y los tolentones van y con una rama de wingo les golpean a los chibolos y a los chibolos. Pero antiguamente a mí me contaron, justamente mis amigos de Pancuy, la forma en que en el fondo se generaba esa interacción entre los tolentones y las personas que en el fondo molestaban a los tolentones era a través de una palabra, o de las palabras, las siguientes palabras: qué bueno ves, qué feo hueles, tolentón. Y ahí el tolentón iba y con el domingo le daba a la persona. Y bueno, no solamente, recientemente supe que no solamente esto se da en situaciones de esta festividad, sino que en algunos lugares también la tolentoneada ocurría dentro de los funerales. Además del tema del consejo que se suele dar, también había un desarrollo de tolentón dentro de los funerales de las personas que en el fondo morían. Eso, muchas gracias.